entrevista muy interesante con un amigo de Contracultura, un amigo de los huancalicanos. Estamos hablando de Carlos Rojas Feria, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, maestro. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Un gusto escucharte, estar en tu programa. Gracias, maestro Carlos. En primer lugar, saludarlo, pues, ¿no? ¿Cómo va usted en su trabajo? Vemos que está bien activo en sus con la presentación de sus libros y con entrevistas, maestro. Claro, siempre en lo mismo y ya trabajando mi último libro, que es el de El Pueblo de la Independencia. Estoy ya en ese trabajo, en ese proceso ya de ya el dibujo está listo, un poco de la edición. Y eso estoy abocado, ¿no? Junto con mi trabajo ya en TV Perú y bueno, también este último libro que va a ser Los Libertadores, pero a partir de los seres populares de la independencia. Amigos de Contracultura y amigos de Radio Estudio 1, 96.3 FM, el maestro Carlos Rojas Feria pues es historiador, es historietista. Él ha hecho pues una serie de libros y en mis manos tengo uno que me gusta mucho, que es el de Cáceres el Taita, ¿no? La segunda edición. Y por favor, maestro Carlos, háblenos sobre su libro, este libro, ¿cómo se animó a hacerlo? Creo que era una tarea pendiente porque ya había hecho la biografía de Grau y de Bolognesi, que son los grandes héroes de la guerra con Chile, y me quedaba pendiente pues el otro grande, el otro grande que tiene una característica también diferentes a los otros dos, ¿no? Así que dije, tengo que hacer esa historieta de Andrés Avelino Cáceres, la biografía de él, contada en cómics, documental, y me empeñé en hacerla, investigué, empecé a dibujar, y en verdad quedé muy contento con el final, con cómo quedó el libro. Es un libro que por todos lados pues hay peruanidad, hay toda la personalidad del héroe, de este gran héroe. Es un libro que lo he llevado por muchos lugares en Perú y bueno, afortunadamente lo he ido muy bien, ¿no? Sí, estamos seguros que eso es así porque este libro, aparte de que es la historia, ¿no? La historia de Cáceres, también nos instruye mucho. Por ejemplo, nos habla de la quilca, por ejemplo, ¿no? Que es una forma de graficar la historia de tiempos antiguos. Y también usa pues usted el humor como es característico en su trabajo, ¿no? Sí, creo que una de mis propuestas también es desacralizar la historia, ¿no? O sea, hacerla que sea una historia que no sea tan solemne, que no sea tan así como sacralizada, y más bien apelar al humor para hacer un relato pues mucho más entretenido, más digerible. Pero siempre, como lo recalco, apelando a las fuentes históricas, a los documentos, a los investigadores que han trabajado el tema. Hay muchas citas de historiadores peruanos, chilenos, recortes de periódicos, también hay un glosario, como lo de las quilcas, ¿no? El quilcaiquera. Lo que pasa es que yo cito a las quilcas porque el lugar de nacimiento de Cáceres es en Huamanga, y donde también se supone que es originario Ovampo Mayala, el genial cronista indio. Con él un poco parte de la historia, ¿no? Cuando hago una cita del lugar de nacimiento de Taita. Sí, pues es interesante. Maestro, háblenos sobre el Taita, es decir, sobre Cáceres, lo que representó o lo que representa para ahora, y cómo fue cómo le veía el enemigo a Cáceres. Hablando de que el enemigo no solamente sería el chileno, ¿no? Sino también acá muchos peruanos. Claro, los enemigos internos. Mira, lo que él tiene es un aura muy especial, en el sentido de que hacemos la comparación con Bolognesi y con Grau, ¿no? Grau es el héroe, pues, que va al sacrificio, es un gran estratega, pero que va al sacrificio, que finalmente muere heroicamente, se inmola, es rodeado. En el caso de Bolognesi también es similar, ¿no? Él tiene que cumplir sus órdenes en una guarnición que está también rodeada y prácticamente la guerra definida. Ellos como que saben que tienen que sacrificarse. En el caso de
de Cáceres encontramos, a diferencia de ellos, alguien que siempre cree en la victoria. O sea, Cáceres hasta el final de su campaña contra los chilenos, él tiene bien en la mente de que puede ganar. Entonces, eso es algo muy interesante, ¿no? Por eso que él resucita, vuelve, regresa, se cura de muchas heridas, su ejército es deshecho, digamos, en una batalla, él lo vuelve a reconstruir. Tiene esa capacidad militar, de don de mando, que es muy admirable, ¿no? Entonces, yo creo que por eso este libro también funciona, porque dentro de todos los programas también queremos encontrar en la imagen de él un referente. Claro. Ese referente del invencible, o sea, Cáceres es finalmente la terquedad andina de no dejarse pisar el poncho, digamos, y siempre estar pensando que se puede ganar. O sea, tú nunca muy negativos en Cáceres de derrota, de derrotismo. Él siempre tiene, él sabe, y ha tenido también victorias contra los chilenos, sabe que se les puede vencer, se les puede regresar el golpe, ¿no? Es decir, Cáceres es el héroe no derrotado, ¿no? Claro, los chilenos trataron de capturarlo muchas veces, trataron de eliminarlo también, atentando contra su vida cuando él estaba en la sierra, usando algún italiano o un extranjero al cual le habían dado un dinero para que lo mate. Quisieron hasta atentar contra el tren que lo trasladaba y nunca pudieron, ¿no? Las balas mismas chilenas hirieron a Cáceres, pero no lo pudieron matar, ¿no? O sea, es una cosa, y esa es la imagen de los chilenos que lo ven a él como la piedra en el zapato, ¿no? Mientras que Cáceres y su guerrilla esté con el pabellón nacional, ellos van a tener siempre motivo de preocupación. Claro. Y Cáceres tuvo varios apodos, ¿no, maestro? Claro, el brujo de los Andes es el que se le llama así, los chilenos mencionan el brujo. El brujo, se nos escapó el brujo, dice en un momento, cuando lo persiguen en Huamachuco, y rápidamente la palabra brujo aparece en periódicos ya post-guerra o acabada la guerra, hay artículos que hablan del brujo. Ese fue, el apelativo que los chilenos le van a dar. Él antes de la guerra, cuando estaba en el Perú, en estas guerras internas, en revoluciones de Vivanco, de Ramón Castilla, él también va a tener un apelativo ahí, que es el tuerto, porque en un asalto a Arequipa, una bala pues le cae cerca al ojo. Es un acto heroico, porque él entra, toma un fuerte, todo ensangrentado su rostro, y finalmente sobrevive, cuando es bien joven. Entonces este capitán en ese momento va a ser apodado el tuerto, ¿no? El tuerto Cáceres. No perdió el ojo, pero digamos, se les dijo así, ¿no? Por lo que el ojo estaba dañado, tuvo una cicatriz que lo acompañó el resto de su vida. Y finalmente el Taita es porque las huestes que él mandaba, sobre todo las andinas, básicamente las andinas, siempre le llaman el Taita, ¿no? Que es como el padre que ellos ven a Cáceres hasta como un Inca, lo pueden ver, ¿no? Es como el líder, el caudillo, ¿no? Del renacimiento, del renacer. O sea, también se veía por estos lugares, ¿no? Estamos hablando de Huancavelica, Junín. Exacto. Se le veía pues a Cáceres como ya casi algo espiritual, ¿no? O sea, es decir, sí, algo mesiánico, ¿no? Casi un dios. Claro, sí, como algo mesiánico, como alguien que venía a liderarlos, en la lucha contra el invasor, ¿no? Porque los chilenos cometieron excesivos atropellos contra la población. Entonces la llegada de Cáceres era como un libertador. Y además que finalmente las guerrillas, la gente del pueblo, se van a aportar mucho al ejército de Cáceres, ¿no? Son permanentes, sobre todo ahí en la zona del sur. Es un apoyo permanente y que finalmente hace del ejército de la Breña un ejército combativo, ¿no? En buen estado, disciplinado, combativo.
llamado español Aymara, ¿no? Claro, y él es un pionero en esto en el Perú, porque ha habido muchos problemas pues ya recientes, ¿no? Con esto del terrorismo y todo. Una de las limitaciones que tenían pues la fuerza del orden era el idioma, ¿no? Parece que no pudieron no se fueron hacia atrás, pues, ¿no? Y Cáceres nos enseñó de que con el idioma pues venció muchos obstáculos y le facilitó también mucho la campaña, ¿no? Y claro, es muy importante también aprender de esas habilidades, ¿no? De los antepasados. Claro, no pensar solamente el Perú es como decía González Prada, la franca costeña nomás, ¿no? La franca costeña, centralista, limeña. Claro, eso no es pues el Perú, ¿no? Y además siempre la sierra ha sido un baluarte, ¿no? La táctica que usa Cáceres también la va a usar antes el virrey La Serna cuando se va de Lima, que es un lugar que no pesa mucho en lo táctico y se va a la sierra, ¿no? Donde hay concurso de hombres, concurso de recursos, y Cáceres también hace lo mismo, ¿no? Se da cuenta que perdía Lima, aún queda el resto del país. Sí, y él... Y Cáceres también, maestro, por lo que yo tengo entendido, Cáceres también ha sido un ejemplo en Europa, ¿no? Es decir, en Europa han usado sus memorias, las han leído para ver cómo es que él desarrolla pues este tipo de guerra, ¿no? Una guerra de guerrillas. Sí, hay una posibilidad que mencionó, que él estuvo, antes de la guerra, estuvo de viaje en Francia. Estuvo de viaje en Francia, antes de la guerra, y ahí es posible que haya tenido conocimiento de la guerra de guerrillas que hicieron los mexicanos contra los franceses en la invasión napoleónica, en Napoleón III. Allí es posible, dicen los investigadores, que haya tenido un alcance de ese tipo de guerrillas, pero él la desarrolla tan bien que después ya cuando vuelve a Europa ya como embajador, como agregado militar, ya más bien a él le preguntan, ya lo ven como un especialista de este tipo de estrategias militares, ¿no? Sí, pues eso se usó también en las guerras mundiales, ¿no? Esas estrategias, esas técnicas, sobre todo en la Segunda Guerra, ¿no? Maestro, en su libro también usted tiene una parte excelente, maestro, donde usted dice: en el ejército de la Breña fue muy importante el papel de las mujeres, las abnegadas rabonas, y justamente ayer ha sido pues el 8 de marzo, ¿no? Y aquí le pone usted algo así donde pone también su humor, pues, ¿no? Y dicen que somos el sexo débil, ¿no? Y una mujer que está cargando, creo, toda una casa, y al costado el militar, ¿no? El soldado, ¿no? Que no carga nada. Claro, esta palabra sexo débil, pues, como que no les va, pues, a estas mujeres, ¿no? Estas mujeres andinas que recorrían kilómetros y kilómetros pues con cargas, y eran toda la logística del ejército, de los ejércitos del siglo XIX, ¿no? Decimonónicos y un poco más atrás. Entonces sí, estas mujeres, las llamadas rabonas, peruanas y bolivianas, y también que en Chile eran sus similares eran las cantineras, pero digamos la labor de las rabonas y es una historia que no se cuenta completa, ¿no? Porque a veces los partes de guerra mencionan a los soldados caídos y no mencionan a estas mujeres, que también por ahí aparecen en algunos informes que han muerto a veces por decenas, ¿no? En la guerra, y que están apoyando a sus esposos, a veces a los hijos. También han luchado, ¿no? Han combatido también, ¿no? Sí, siempre, claro, ellos es un soporte, y lógicamente si ven que va a caer o cae su esposo, su hijo, lógicamente ellas también toman las armas, ¿no? Entonces sí, creo que aún falta mucho más reconocimiento a estas mujeres, un reconocimiento pues que sea más visible, que sea más sonado a nivel nacional. Y en mi libro sí, de ahí las pongo ahí, que no solamente eran enfermeras, cocineras, lavanderas, sino también eran espías, ¿no? Porque ellas, aprovechando que eran quechohablantes, escuchaban a los chilenos cuando se hacían pasar como simples vendedoras, humildes vendedoras, y de ahí le pasaban todos los datos que escuchaban a Cáceres y a sus oficiales. Entonces tenían también esta labor de espionaje, ¿no? Hay un intento de que lo quieren matar a Cáceres, ese que les comenté hace poco, que contratan a un italiano para que lo mate, y ese dato se lo pasa a una mujer que le dice: Taita, he escuchado que te quieren matar, algo así le comenta, ¿no? Ten cuidado con esto, y le informa a Cáceres y lo pone en alerta. Entonces ella
porque es difícil poder jugar en un país destrozado, ¿no? Además él tiene que enfrentarse en parte también a las guerrillas que lo apoyaron, porque hay muchas partes en la guerrilla ya ha tomado el control de muchas haciendas, y él también tiene que regresar un poco a las cosas a que funcionen como estaban funcionando antes. Y hay una parte pues que se le critica a Cáceres, ¿no? Que toma un poco de medidas de represalia contra algunos dirigentes de guerrillas. Pero también es cierto, dicen los historiadores, de que nunca hubo, digamos, un rompimiento de Cáceres con el pueblo, ¿no? No hubo. No hubo, o sea, no fue, digamos, una cosa, sino que unas cosas puntuales hubieron. Claro, sus detractores, siempre sus enemigos han tratado de ponerle algo oscuro pues a Cáceres, pero no han podido, ¿no? No, pero no han podido, ¿no? O sea, la figura de Cáceres, si la comparamos con Nicolás de Piérola o alguien más por ahí, no pasa nada, pues, o sea, el peruano lo tiene bien claro, el peruano de a pie y el peruano sabe pues que no son comparables, ¿no? No son comparables porque la valentía pues no tiene comparación, ¿no? Sí, maestro. Amigos de Contracultura, recuerden también que el maestro Carlos Rojas Feria también es guionista de este excelente programa que ha ganado recientemente un premio, ¿no? Sucedió en el Perú. Y qué más pues que tener esa ilustración de este historiador, y agradecerle mucho, maestro, por esto. Y cuéntenos algo más sobre Sucedió en el Perú, como qué nuevas tiene, qué nuevos trabajos va a presentar. Claro, mira, estamos trabajando ahorita con el equipo, estamos acabamos de presentar el sábado a nivel nacional la vida de Julia Codecido, una pintora de la época indigenista, una de las mejores pintoras del Perú, que trabajó con José Saboal, y las próximas ediciones, una es de Miguelina Acosta, que es una mujer de Yurimaguas que llegó a ser la primera abogada litigante del Perú. Wow. ¿No? Es una especie de pionera, sí, es la primera mujer en el Perú que ejerce la abogacía. Y es una luchadora social, porque no la ejerce por ejercer, sino está a favor de la lucha contra el abuso de los yanaconas, está a favor de la lucha de la violencia sexual contra la mujer. Bien vanguardista, estamos hablando de 1920, su graduación. En 1920 se graduó en San Marcos, pero estuvo en las luchas sociales del 19 también, 1919, con esas huelgas de los movimientos narcosindicalistas. Ella va a estar presa. Más, ella es una colaboradora de José Carlos Mariátegui, y Mariátegui en sus 7 ensayos la menciona diciendo de que esperemos que la doctora Acosta continúe sus estudios sobre la montaña, que tanto conoce, algo así, ¿no? O sea, imagínate la talla de mujer que era esta doctora Miguelina Acosta. Y qué bien que su programa dé a conocer pues a estas personas que nosotros realmente muy lamentablemente desconocíamos, ¿no? Pero que son personas a las que le debemos mucho. Estamos hablando de esa lucha, por eso nosotros trabajamos 8 horas, ¿no? En el Perú, por ese trabajo, esa lucha que han realizado estas personas. La historia de Perú tiene tantas cosas. Maestro, ¿no? Yo creo que hay que destacar esto. A veces nos quedamos en lo miserable, nos quedamos en al corrupto hacerlo más famoso, al corrupto convertirlo en Pepe el Vivo, el que gana siempre. Pero también hay que ver también del otro lado, hay que hacer una especie de bastión, de rescatar a los otros a veces, ¿no? Los que han hecho cosas dignas de mirar, y no solamente estar metidos en temas de corrupción o cosas por el estilo. A veces hasta a personajes como Vladimiro Montesinos, mucha gente lo ve como que el hombre más inteligente, sino que se fue por el lado oscuro, ¿no? Por el estilo, cuando simplemente es un corrupto, es un Pepe el Vivo y nada más. Tenemos muchas personas, muchos personajes, mucha historia a la cual acudir y tomar como ejemplo, buenos o malos, que son de muchísima mayor altura que estos corruptos pues que nos han hecho daño. Claro, exactamente. Así. Maestro, muy bien, muchísimas gracias por haberme brindado la entrevista para que
Huancavelica y los oyentes de Contracultura nos ilustremos más, veamos las cosas de otra manera, abramos nuestra mente a la cultura de una forma amena, con Cáceres el Taita. ¿Cómo podemos hacer para obtener su libro, maestro? Sí, es fácil, me pueden escribir a mis contactos por Facebook como Carlos Rojas Feria o como Triple Historia, Triple H, Historieta y Humor en el Facebook también. Tengo una página web también que se llama carlosrojasferia.com y ahí me escriben y a veces muchas personas a nivel nacional me escriben y les envío pues los libros, ¿no? Es fácil, en verdad, es cuestión de contactarse conmigo nomás a través de esos medios. En el Facebook como Carlos Rojas Feria o Triple Historia, Triple H. Y ahí es la manera más fácil. Muchas gracias, maestro Carlos Rojas Feria. Nos despedimos de usted y lo vamos a volver a molestar para seguir hablando de otros héroes como Manco Inca, por ejemplo. Claro, cuando guste, Jorge. También un gusto y saludar a todo el pueblo de Huancavelica, a toda la ciudad de Huancavelica, que le tengo mucho aprecio. Muchísimas gracias, maestro. Hasta luego. Gracias.